El viaje de Citlali al Mictlán. Hola, soy Isabela y bienvenidos a AL Reddit Historias. Pero hoy será diferente. Durante toda esta semana les he traído historias que nos quitaron el sueño. Historias que nos hicieron sentir miedo, que nos dejaron con la piel de gallina. Historias de terror de Reddit. Pero hoy, 2 de noviembre, Día de Muertos aquí en México, quiero cerrar esta semana del miedo de una forma muy especial. Porque verán, durante estos 7 días hablamos del miedo a la muerte, de lo desconocido, de lo que nos aterra del más allá. Pero ¿saben qué? Nuestros ancestros, los mexicas, no le temían a la muerte de la misma forma. Para ellos, morir no era el final. Era una transformación, un viaje sagrado. Hoy no les traje una historia de Reddit. Hoy les voy a contar la historia. La historia que nuestros ancestros contaban sobre el viaje que cada alma debe hacer después de dejar este mundo. Este altar que ven aquí tiene fotos de mi abuelo, de mi tía, de personas que amo y que ya no están físicamente conmigo. Pero hoy, según la tradición, ellos regresan. Cruzan de vuelta el camino que alguna vez recorrieron para llegar hasta nosotros. Guiados por las flores de cempasúchil, atraídos por el olor del copal, por la comida que les preparamos con amor. Y ese camino, ese viaje que hicieron para llegar al Mictlán, la tierra de los muertos, eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Les voy a contar la historia de Citlali, una joven de 22 años, casi de mi edad, que emprendió el camino sagrado a través de las 9 casas del Mictlán. Y lo hizo acompañada de Choco, su fiel Xoloitzcuintli. No les voy a mentir, este viaje no es fácil. Nuestros ancestros sabían que la muerte requiere sacrificio, transformación, desprendimiento. Pero al final hay algo hermoso esperando. Así que acompáñenme. Vamos a honrar a nuestros muertos recordando el camino que ellos recorrieron. Vamos a entender por qué en México no lloramos a nuestros difuntos con desesperación, sino que los celebramos con alegría, sabiendo que algún día nosotros también haremos este viaje. Y quién sabe, tal vez ustedes reconozcan en este camino algo que ya intuían. Porque la muerte, después de todo, no es el final de nada. Es solo el comienzo de otra cosa. Comencemos. Citlali tenía 22 años cuando su corazón decidió que ya no podía más. Desde niña supo que su corazón era diferente. Latía más lento, se cansaba más rápido, como si supiera que su tiempo era prestado. Pero Citlali no dejó que eso la definiera. Estudió, amó, vivió. Y sobre todo, tuvo a Choco, un Xoloitzcuintli pequeño, sin pelo, con esos ojos enormes y brillantes que parecían entenderlo todo. Lo rescató de la calle cuando apenas era un cachorro. Y desde ese día, fueron inseparables. Choco murió 6 meses antes que ella, atropellado. Y Citlali sintió que una parte de ella se había ido con él. La noche que envolvió su cuerpo en una manta, la noche que le puso un cordón blanco en el cuello, como marcaba la tradición, fue la noche que su corazón se debilitó aún más. Como si parte de ella ya no quisiera quedarse. 6 meses después, cuando Citlali supo que su momento se acercaba, su mamá se sentó junto a ella y le dijo: «Mi amor, escucha bien, lo que viene no da miedo si sabes qué esperar. Vas a cruzar 9 casas, cada una con su prueba, pero no estarás sola. Choco te estará esperando». Y con esas palabras, con la mano de su madre apretando la suya, Citlali cerró los ojos en este mundo y los abrió en otro. Primera casa, Itzescuintlán, el lugar de los perros. Lo primero que Citlali vio al abrir los ojos fue el río Chiconahuapan. Negro, profundo
Imposible de cruzar nadando. Se tocó el pecho. Todavía latía. Se miró las manos. Todavía tenía carne. Estoy muerta. Pero me siento viva, pensó. En el río flotaban objetos extraños. Armas de guerreros antiguos. Escudos. Lanzas. Todo lo que alguna vez fue importante para alguien, ahora flotaba sin propósito. Citlali vio gente lanzarse al río sin pensarlo. Y vio como algo bajo el agua, una sombra enorme, los arrastraba al fondo. Xochitonal, la iguana gigante, guardiana de las aguas. También vio personas que no podían acercarse al río. Niños llorando, adultos con expresión de derrota. Y entonces entendió lo que su madre le había dicho. Los Xoloitzcuintles, los perros sagrados, eran los únicos que podían ayudarte a cruzar. Pero solo si en vida los trataste con amor. Citlali se sentó en la orilla. Esperó. Porque su madre le había enseñado a ser paciente, a observar antes de actuar. Y entonces lo vio. Un perrito color pardo, sin pelo, con esos ojos enormes que reconocería en cualquier parte. Choco. Nadaba hacia ella como si nunca se hubieran separado, como si esos 6 meses no hubieran existido. Y Citlali cayó de rodillas en la orilla. Las lágrimas que no pudo llorar en meses ahora brotaban sin control. Choco, mi niño, estás aquí. Choco salió del agua y saltó a sus brazos. La lamió la cara, movió la cola como loco. Y Citlali lo abrazó tan fuerte como si nunca lo fuera a soltar. ¿Se imaginan ese momento? Meses sin ver a tu mejor amigo, pensando que lo habías perdido para siempre. Y de repente, ahí está, esperándote. Porque los perros no nos abandonan. Ni siquiera en la muerte. Citlali vio que Choco llevaba el cordón blanco que ella le había puesto. Lo acarició y lloró un poco más. Perdóname por no haber estado contigo. Perdóname por no haberte salvado. Choco solo movió la cola, como diciendo, no hay nada que perdonar. Estoy aquí ahora. Entonces, algo extraordinario pasó. Choco comenzó a crecer, poco a poco, hasta ser lo suficientemente grande para que Citlali pudiera subirse a su lomo. ¿Lista?, pareció preguntar Choco con la mirada. Y Citlali asintió. Se sumergieron en el río. El agua estaba fría y tenía un olor extraño, a hierro y tierra. Pero Citlali no tenía miedo, porque Choco la cargaba. A mitad del camino, Citlali no pudo evitar mirar hacia abajo. Y ahí, en las profundidades, vio los ojos de Xochitonal, enormes, antiguos, observándola. Pero no había malicia en ellos, solo reconocimiento. Como si la criatura supiera que Citlali había ganado el derecho de cruzar. Citlali le sostuvo la mirada y le hizo una pequeña reverencia con la cabeza. Gracias por dejarme pasar. Y los ojos de la criatura desaparecieron en la oscuridad. Cuando llegaron al otro lado, Citlali se bajó del lomo de Choco y lo abrazó de nuevo. Gracias, mi niño. Gracias por esperarme. Y juntos miraron hacia adelante, donde 2 montañas enormes se movían de un lado a otro. Como si respiraran, el camino continuaba. Segunda casa, Tepectli Monamictlán. Los cerros que se juntan. Y Citlali entendió por qué su madre le dijo que cada casa tendría su prueba. Porque estos cerros no eran cerros normales. Se deslizaban sobre el suelo, se acercaban uno al otro y chocaban, con una fuerza brutal. Citlali vio a un hombre impaciente lanzarse sin esperar a que la niebla se despejara. Lo vio correr entre los cerros. Los cerros empezaron a cerrarse, más y más cerca. Y el hombre
desapareció. Citlali sintió náuseas. Choco gimió bajito, como si también sintiera el horror. Paciencia, se dijo Citlali. Mamá me dijo que tuviera paciencia. Así que se sentó, observó. Contó los segundos entre cada choque. Midió la distancia. 1, 2, 3, choque. 1, 2, 3, choque. Había un patrón. Se levantó. Miró a Choco. Cuando yo corra, tú corres. ¿Sale? Choco movió la cola. Esperó el choque. Contó hasta 3. Y corrieron. Los cerros empezaron a moverse, a deslizarse uno hacia el otro. Citlali corría lo más rápido que podía. Choco a su lado. Los cerros cada vez más cerca. Más cerca. Más cerca. Lo lograron. Citlali cayó de rodillas del otro lado. Su corazón latía fuerte, rápido. Demasiado rápido. ¡Auch! ¡Auch! Despacio, corazón. Ya pasó. Choco se acercó y le lamió la cara. Preocupado. Citlali lo abrazó. Estoy bien. Estoy bien. Pero sabía que su corazón no aguantaría mucho más este tipo de esfuerzos. Tendría que ser más inteligente, más cuidadosa. Se levantó, miró hacia adelante y vio la siguiente prueba. Una montaña. Pero no una montaña normal. Una montaña de cuchillos. Tercera casa, Iztepetel. El cerro de obsidiana. Y aquí Citlali supo que tendría que sangrar. Toda la montaña, desde la base hasta la cima, estaba cubierta de pedernales filosos. Navajas de obsidiana negra brillante, afiladas como cuchillas de afeitar. No había forma de subir sin cortarse. No había atajo. No había trampa. Solo sacrificio. Citlali se arrodilló frente a la montaña. Tocó una de las navajas con la punta del dedo. Sangre. Instantánea. Miró a Choco. Sus patitas no tenían problema. Podían pasar entre las navajas sin lastimarse. Pero ella tendría que dejar parte de sí misma en este cerro. Y entonces recordó algo que su abuela le había contado sobre los sacrificios. El sacrificio no es castigo, mija. Es ofrenda. Nuestra sangre alimenta la tierra, mantiene al sol moviéndose, hace que la vida continúe. Citlali respiró hondo. Está bien. Esta sangre no es mía. Es de todos. Es para que el mundo siga. Comenzó a escalar. Primero sus manos. Cortes pequeños. Luego más profundos. Luego sus rodillas. La sangre corría por las navajas y la montaña la absorbía, como si tuviera sed, como si la necesitara. Citlali siguió subiendo. No miró hacia abajo. No miró sus heridas. Solo subió. Un paso. Otro. Otro más. En su mente, repetía las palabras de su abuela. Es ofrenda, es ofrenda, es ofrenda. Las navajas arrancaban su piel. Pedazos de carne quedaban enganchados. Pero Citlali protegía su pecho, su corazón, porque ahí estaba su esencia. Lo demás podía quedarse. Cuando llegó a la cima, cuando tocó la piedra lisa de la cumbre, se dejó caer, exhausta. Miró sus manos. Ya no tenía piel en los dedos. Veía los tendones, los huesos. Sus piernas eran mitad carne, mitad hueso. Pero extrañamente, no le dolía tanto como esperaba. El dolor duraba solo el momento del corte. Luego, desaparecía. Como si su cuerpo ya no fuera completamente suyo. Como si ya perteneciera a otra cosa. Choco llegó a la cima sin problemas. Se acurrucó junto a ella. Y Citlali, a pesar de todo, sonrió. Vamos bien, ¿verdad, Choco? Choco movió la cola.
Descansaron ahí, en la cima del cerro de obsidiana, bajo un cielo sin estrellas, hasta que el frío, un frío terrible, comenzó a subir por la montaña. Cuarta casa, Itzehe-Kayan, el lugar del viento de obsidiana. Y aquí, el frío no era frío normal. Era un frío que quemaba, que congelaba, que arrancaba lo poco que te quedaba. Citlali comenzó el descenso. Cada paso era más difícil que el anterior. No por las navajas, sino por el frío. Tengo frío. Choco también temblaba. Su cuerpo sin pelo no lo protegía de nada. Y entonces, el viento empezó. No era viento normal. Era viento con filo, con cuchillas invisibles. Citlali sintió cómo su piel se desprendía, como si alguien la estuviera pelando como una fruta. «No puedo parar, si me detengo me congelo». Siguió caminando, corriendo, tropezando, cayó. Su pierna se quedó pegada a la nieve. No. Jaló con fuerza. Su pierna se desprendió. No la pierna completa, solo la carne. Lo que quedó era hueso. Hueso congelado. Citlali se levantó cojeando. Choco la miraba asustado. Estoy bien. Solo sigue, Choco. Solo sigue». Siguieron adelante. El viento se llevó más piel, más carne. Se llevó la bolsa que cargaba, con las ofrendas, con las cosas de su familia. ¿No? Citlali intentó atraparla, pero el viento era más fuerte. Y la bolsa desapareció. Citlali sintió ganas de llorar, pero el frío había congelado sus lágrimas. No importa. Sigue. Solo sigue. No supo cuánto tiempo caminó. Minutos, horas, días. El tiempo no existía ahí. Solo existía el frío y la necesidad de seguir. Hasta que, finalmente, el viento se detuvo. Citlali cayó al suelo. Miró su cuerpo. Casi no quedaba nada. Sus brazos, hueso. Sus piernas, hueso. Su espalda, hueso. Solo su pecho mantenía algo de carne. Y su corazón todavía latía. Débil. Pero ahí, Choco se acurrucó junto a ella. También había perdido todo su pelo, aunque nunca tuvo mucho. Citlali lo abrazó con sus brazos huesudos. Ya casi llegamos. Aunque no sabía si era verdad. Quinta casa, Pancuecuetla-Kayan, el lugar donde la gente vuela como banderas. Y aquí pasaba algo extraño, algo casi hermoso. Las corrientes de aire levantaron a Citlali sin avisar. Que ya no tenía control de su cuerpo. Flotaba, como una hoja en el viento, como una bandera. Y extrañamente no tenía miedo, porque esto le recordaba algo. «Vuela, Citlali, eres una mariposa», la voz de su mamá cuando era niña, cuando la lanzaba al aire en el parque y la atrapaba riendo. «Las mariposas no tienen miedo de volar, mi amor». Y Citlali, en medio de esas corrientes imposibles, cerró los ojos y sonrió, porque entendió algo importante. Ya no pesaba nada, ya no cargaba nada, ni su cuerpo, ni sus preocupaciones, ni su dolor. Solo era esencia, espíritu, luz. El viento la volteaba de un lado a otro, y ella se dejaba llevar, como una danza. Abajo, Choco también flotaba, sus orejitas al viento, su colita moviéndose. Y Citlali rió. Rió por primera vez desde que murió. «Estamos volando, Choco, como mamá decía». Y así estuvieron, no supo cuánto tiempo, flotando, volando,
siendo libres, hasta que el viento, suavemente, los depositó en tierra. Citlali tocó el suelo. Se sintió renovada, como si acabara de nacer. Miró a Choco. Él también parecía diferente, más ligero, más translúcido. Y frente a ellos, había un camino recto, largo, y sobre él volaban flechas. Miles de ellas. Sexta casa, Timimina lo hallan. El lugar donde la gente es flechada. Y aquí, Citlali tuvo una ventaja. Ya no tenía casi nada de carne. Era huesos. Y las flechas pueden pasar entre los huesos. Se quedó quieta. Observó. Las flechas salían de ambos lados del camino, no al azar, sino en patrones. Alta, baja, media. Izquierda, derecha, centro. Puedo hacer esto. Corrió. Primera flecha pasó por encima. Segunda, agachó. Tercera, pasó entre sus costillas. Cuarta, esquivó. Pero entonces, una le dio. En el hombro. En el poco músculo que le quedaba. Se detuvo un segundo. Miró la flecha clavada. No, ya llegué muy lejos. La arrancó. Y siguió corriendo. Más rápido. Una tras otra. Esquivando. Agachándose. Saltando. Protegiéndose el pecho con los brazos. Y entonces salió. Al otro lado. Cayó de rodillas. Su corazón latía descontrolado. ¡Auch! ¡Auch! ¡Despacio! ¡Por favor! Choco llegó corriendo detrás de ella. Ileso. Moviendo la cola. Claro, tú no tienes problemas con nada de esto. Se levantó. Miró hacia adelante. Y vio vegetación. Por primera vez desde que llegó a este lugar, vio verde. Una selva, densa, oscura. Y desde dentro, escuchó un rugido. Séptima casa, Teocoyohuehualoyan, el lugar donde las fieras devoran los corazones. Y Citlali supo por qué su madre le había hablado con tanto respeto de esta casa. Porque aquí vivían los jaguares sagrados. Los jaguares de Tepeyoyotl, el señor de las montañas, el corazón del monte. Y su trabajo era tomar tu corazón. Citlali caminó despacio, tratando de no hacer ruido, pero sabía que era inútil. Los jaguares ya la habían detectado. Escuchaba sus pasos, alrededor, por todos lados. Choco se pegó a sus piernas, asustado por primera vez en todo el viaje. Tranquilo, tranquilo, mi niño. Pero Citlali tampoco estaba tranquila. Porque una cosa era saber que esto vendría y otra muy diferente era estar aquí. Y entonces lo vio. Entre los árboles. Un jaguar. Negro. Enorme. Con ojos dorados que brillaban como estrellas. Era hermoso. Aterrador. Y sagrado. El jaguar se acercó. Lento. Con la elegancia de un dios. Citlali no pudo moverse. No era miedo lo que la paralizaba. Era respeto, reverencia. No tengo miedo, se dijo a sí misma. Esto es parte del viaje. Esto es necesario. El jaguar se detuvo frente a ella. La miró directo a los ojos. Y Citlali le sostuvo la mirada. Vio en esos ojos siglos, miles de almas, miles de corazones tomados, pero no con crueldad, sino con propósito. El jaguar inclinó la cabeza, como un saludo, como un reconocimiento. Y Citlali también inclinó la suya. «Estoy lista», susurró. El jaguar rugió. No era un rugido de amenaza.
Era un rugido de bendición. Y entonces se acercó. Tocó el pecho de Citlali con su nariz, suave, gentil. Y las costillas de Citlali se abrieron, como pétalos de una flor. Sin dolor, sin violencia. Y ahí, entre sus huesos, latía su corazón. Pequeño, débil, pero aún vivo. El mismo corazón que la limitó toda su vida. El mismo que no le permitió correr como los demás niños. El mismo que la hizo diferente. El mismo que la mató. Pero también el mismo que le permitió amar, sentir, vivir. El jaguar miró el corazón. Luego miró a Citlali, como pidiendo permiso. Y Citlali sonrió, con lágrimas en los ojos que ya no podía derramar. Tómalo, ya no lo necesito. El jaguar, con una delicadeza imposible para una criatura tan grande, tomó el corazón entre sus fauces y lo tragó. Citlali sintió nada y todo. No dolor, no miedo, solo ligereza, como si un peso que cargó toda su vida finalmente se hubiera ido. Ya no me duele, por primera vez en mi vida. Ya no me duele. Tocó su pecho vacío. Las costillas se cerraron. El jaguar dio un paso atrás. Inclinó la cabeza de nuevo y desapareció entre la selva, como si nunca hubiera estado ahí. Citlali se quedó de pie, procesando, y entonces notó algo. El camino, frente a ella. Un camino que la llevaba hacia agua. El último río, octava casa, Izmictlán, Apochalolocán, la laguna de aguas negras. Y aquí desembocaba el río Chiconahuapan, el mismo río que cruzó al principio con Choco. Pero ahora era diferente. Citlali llegó a la orilla. Se miró en el reflejo del agua negra. No reconoció lo que vio. Ya no tenía carne. Ya no tenía corazón. Solo era huesos. Huesos blancos, brillantes. Pero extrañamente se sentía más ella que nunca. ¿Esto soy yo? ¿Esto es lo que realmente soy? Miró a Choco. Él también era casi transparente, como un espíritu. Choco, ¿todavía puedes seguir? Choco la miró, y Citlali entendió. Tienes que irte, ¿verdad? Choco se acercó. La empujó con la nariz, como diciendo, tú puedes sola. Ya llegaste hasta aquí. Citlali se arrodilló. Abrazó a Choco una última vez. Gracias por esperarme. Gracias por traerme hasta aquí. Te amo, Choco. Siempre te voy a amar. Choco la lamió. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. De regreso al río. Para esperar a otra alma. Para guiar a alguien más. Citlali lo vio irse. Y esta vez sí lloró. Aunque no tenía lágrimas. Aunque no tenía carne. Su espíritu lloró. Adiós, mi niño. Cuida bien a quien te toque. Se dio la vuelta hacia el agua y entró. El agua estaba extraña. No era fría ni caliente. No era pesada ni ligera. Simplemente era. Y mientras nadaba, sintió que algo se desprendía de ella. Los últimos pedazos de carne que le quedaban se disolvieron, y con ellos se fueron recuerdos. No todos, solo algunos. Los que no eran importantes, los que no la definían. Se fue el recuerdo de su primer día de escuela, del nombre de su maestra de segundo, de lo que comió el martes hace 3 años. Pero quedaron los importantes. El rostro de su mamá, la voz de su papá, las risas con sus hermanos y Choco. Choco siempre quedaría. Salió del agua y frente a ella había 9 ríos más.
pequeños, lodosos. 9 más. Ya no tenía fuerzas. Sus huesos pesaban como piedras, pero no había otra opción, así que se arrastró. Río por río. 1. Sus piernas se quedaban atoradas en el lodo. 2. Tenía que jalarlas con las manos. 3. Ya no sentía nada. 4. No, seguía. 5. Un hueso a la vez. 6. Un pensamiento a la vez. 7. Mamá, papá, los extraño. 8. Ya casi. 9. Y cuando cruzó el último río, se dejó caer. Y todo se volvió negro. 9ª casa, Chikuna Mictlán. El verdadero Mictlán. La casa de Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Los señores de la muerte. El final del viaje. Cuando Citlali abrió los ojos, no supo cuánto tiempo había pasado. No sabía si había estado dormida o muerta, o algo entre ambas cosas. Lo primero que vio fueron estrellas. Miles de ellas en el techo de una cueva enorme. Estrellas que no alumbraban, pero que estaban ahí, como testigos. Se levantó, o intentó levantarse. Sus huesos le pesaban más que nunca. Caminó. No sabía hacia dónde. Solo caminó. Y entonces lo sintió, antes de verlos. Una presencia. 2 presencias, antiguas, poderosas, eternas. Y ahí estaban, sentados en tronos de hueso y obsidiana. Mictlantecutli, el señor de la muerte, esqueleto coronado, con ojos que habían visto nacer y morir civilizaciones enteras. Y Mictecacihuatl, la señora de los muertos, con una sonrisa descarnada, pero no cruel, sino maternal. Citlali cayó de rodillas, no por miedo, sino por respeto. Llegué, susurró. Finalmente llegué. Mictlantecutli se levantó. Sus pasos resonaban en la cueva. Se acercó a Citlali y extendió su mano. Citlali la tomó y él la ayudó a levantarse, como un padre ayudaría a su hija. Mictlantecutli colocó su mano sobre la cabeza de Citlali. Y en ese momento, Citlali sintió como todo lo que había aprendido en vida, todo lo que había sido, fluía hacia él. No como si se lo quitaran, sino como si lo estuvieran resguardando. Sus risas, sus llantos, sus miedos, sus amores, todo. Luego, Mictecacihuatl se acercó. Se arrodilló frente a Citlali. Quedaron a la misma altura. Y la diosa sonrió, con una ternura imposible para un ser hecho de huesos. Colocó su dedo en la frente de Citlali y buscó el último recuerdo. Mi amor, cuando llegues al final, cuando veas a los señores del Mictlán, pregúntales qué pasará con todo lo que fuiste. Pregúntales si alguien te recordará. ¿Y si nadie me recuerda, mamá? Yo te voy a recordar, mi amor. Siempre. Aunque me tome toda la vida. Aunque tenga que cruzar el Mictlán, yo también para encontrarte. Yo te voy a recordar. Mictecacihuatl vio ese recuerdo. Vio el amor. Vio la promesa. Y se acercó más a Citlali. Le susurró algo al oído. Algo que los vivos no podemos escuchar. Algo que solo se dice en el reino de los muertos. Y Citlali, los ojos de Citlali se abrieron grandes, llenos de comprensión, de paz, de alegría. ¿En serio?, susurró. Mictecacihuatl la sintió. Y Citlali sonrió.
Sonrió como no sonreía desde que era niña. Gracias. Gracias por todo. Y entonces, sus huesos comenzaron a brillar. Suave, dorado. Y Citlali se dejó caer en los brazos de Mictecacihuatl, como una niña en brazos de su madre. Y se durmió, por primera vez en mucho tiempo, sin dolor, sin miedo, sin nada más que paz. Mictecacihuatl cargó sus huesos con cuidado. Los llevó a un lugar especial, donde había millones, billones de huesos más. Todos resguardados, todos cuidados. Porque los huesos de los muertos son el mayor tesoro de los dioses. De esos huesos, de esas cenizas, nacerá nueva vida. Porque nada muere realmente en el Mictlán. Todo se transforma. Todo regresa. Y Citlali descansó, sabiendo que un día, cuando llegara el momento, volvería. Y dicen que cada año, en Día de Muertos, las almas que completaron el viaje pueden regresar, siguiendo el camino de flores de cempasúchil, guiados por la luz de las velas, atraídos por el olor del copal, por la comida que sus familias les preparan. Y Citlali volvió. Vio el altar, su foto, joven, sonriente, pan de muerto. Su comida favorita, flores, velas. Y ahí, llorando frente al altar, donde estaba su mamá. Mi amor, regresaste, sabía que lo harías. Y aunque su mamá no podía verla, aunque no podía tocarla, Citlali se acercó. Puso su mano de espíritu sobre el hombro de su madre. Aquí estoy, mamá. Siempre voy a volver, cada año. Mientras me recuerdes, nunca voy a morir realmente. Y su madre, sin saber por qué, sintió un calor, una paz, y sonrió entre lágrimas. Te amo, Citlali. Siempre te voy a amar. Y Citlali se sentó junto a su mamá, junto al altar, y pasaron el Día de Muertos, juntas, como siempre debió ser. Y así termina el viaje de Citlali, una joven que cruzó las 9 casas del Mictlán, que perdió su cuerpo, pero encontró su esencia, que entregó su corazón, pero ganó la paz, que murió, pero nunca dejó de existir. Y ahora entienden, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto cada año? Porque nuestros muertos, nuestro abuelo, nuestra hermana, nuestro amigo, nuestra mascota, ellos hicieron este viaje. Cruzaron el río con su Xoloitzcuintla. Pasaron entre los cerros que chocan. Escalaron la montaña de obsidiana sangrando. Resistieron el viento helado. Volaron como banderas. Esquivaron las flechas. Entregaron su corazón a los jaguares. Nadaron en las aguas negras. Y llegaron exhaustos, transformados, a los brazos de Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Y ahí, sus huesos fueron guardados. Sus recuerdos preservados. Su esencia protegida. Esta luz que encendemos es para guiarlos de regreso. Estas flores de cempasúchil marcan el camino que deben seguir. Naranja brillante, imposible de perderse. Estas fotografías les recuerdan quiénes fueron, cómo lucían, a quién amaron. Esta comida es para que recuperen fuerzas después del largo viaje. Porque cada año, por 3 días, del 31 de octubre al 2 de noviembre, se les permite regresar, volver a cruzar el Mictlán, pero esta vez en dirección contraria, de vuelta a casa, a vernos, a estar con nosotros una vez más.
Y por eso en México no lloramos a nuestros muertos con desesperación. No les tememos. No nos aterra hablar de ellos. Porque sabemos que están ahí, en el Mictlán, resguardados por los dioses, esperando el momento de volver a visitarnos. Y también sabemos que algún día nosotros haremos ese mismo viaje. Cruzaremos esas mismas 9 casas. Nuestro Xoloitzcuintle nos esperará en el río. Sangraremos en la montaña de obsidiana. El viento nos quitará la carne. Los jaguares tomarán nuestro corazón. Y al final, llegaremos a los brazos de los señores de la muerte. Y alguien que amamos, pondrá nuestra foto en un altar. Encenderá una vela para nosotros. Nos preparará nuestra comida favorita. Nos esperará con flores de cempasúchil y nos dará la bienvenida a casa. Perdón, es que esta historia siempre me emociona, porque me recuerda que la muerte no es el fin de nada. Es solo una transformación, un cambio de forma. Citlali se convirtió en luz, en recuerdo, en amor que nunca muere. ¿Y tú? ¿En qué te convertirás cuando llegue tu momento? No lo sé, pero lo que sí sé es que alguien te recordará. Alguien pondrá tu foto en un altar. Alguien encenderá una vela para ti. Alguien te esperará con amor, porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que nos hace mexicanos. No olvidamos a nuestros muertos. Los celebramos, los honramos. Los mantenemos vivos en nuestra memoria. Mientras se diga el nombre de alguien, mientras se cuente su historia, mientras se prenda una vela en su honor, esa persona nunca muere realmente. Y con eso, con esta historia sagrada de nuestros ancestros, termina la Semana del Miedo. 7 días de terror y un día de amor, de memoria, de cultura, de celebración. Gracias. De verdad, gracias por acompañarme en este viaje. Tanto en las historias de terror de toda la semana, como en esta leyenda hermosa que cerramos hoy. Quiero que me cuenten en los comentarios. ¿Conocían esta historia del Mictlán? ¿Sabían que existían las 9 casas? ¿Ponen ofrenda en sus casas? Y lo más importante, ¿a quién recuerdan hoy? Si tienen a alguien que extrañan, a alguien que ya no está, escríbanlo en los comentarios. Digan su nombre. Cuéntenme algo sobre esa persona. Un recuerdo, una anécdota, lo que sea. Porque mientras digamos sus nombres, mientras los recordemos, ellos siguen aquí, con nosotros. Y si no tienes a nadie que recordar hoy, si tus seres queridos siguen contigo, cuéntame qué pusiste en tu ofrenda. ¿O qué te gustaría poner? O simplemente, cuéntame qué significa para ti el Día de Muertos. Me encanta leerlos. Me encanta conocer sus historias. Si este video especial te gustó, si aprendiste algo nuevo sobre nuestra cultura mexicana, si te emocionaste como yo, dale like. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Con alguien que esté pasando por un duelo. Con alguien que extraña a alguien. Y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque seguiremos trayendo más historias, algunas de terror, otras de cultura, pero todas con corazón, con respeto, con amor. Próximamente volveremos a las historias de Reddit, pero no se preocupen, de vez en cuando haremos especiales culturales como este, porque nuestra cultura, nuestras raíces, son importantes y merecen ser contadas. Nos vemos muy pronto con más contenido. Y mientras tanto, si tienen un altar en casa, vayan y prendan una vela. Si no tienen, hagan uno pequeño, con una foto, una vela, una flor. No necesitas mucho. Solo necesitas recordar. Feliz Día de Muertos, mis amores. Que sus muertos los visiten.
que sus memorias los abracen, que sus corazones se llenen de paz. Recuerden, la muerte no es el final. Es solo el comienzo de otra cosa. Soy Isabela, y esto fue I'll Read It Historias. Hasta la próxima.